Bueno, hacemos un paréntesis con esto, con este recordatorio del 30 de marzo del 82, porque tenemos ya nuestra primera entrevista en línea. Está en línea Martín Burgos, que es el director del Departamento de Economía del Centro Cultural Cooperación. Buenas tardes, Martín. Miguel Calabozo, Julia Goboni, María Goboni, Nieves Guerrero y Roberto Lagos y equipo, te saludamos. Julia Birdo y Marta Subiría remoto. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Martín, ¿cómo estás viendo la situación económica de la Argentina? Que venía mal ya del final del gobierno, de todo el gobierno de Macri, y cuando empezaban a esperarse las primeras medidas económicas en serio, ¿te acordás que se hablaba de que en marzo se iba a tratar de pactar con el FMI alguna salida o refinanciación o algo, y que en marzo venían las medidas? En marzo lo que vino fue la pandemia. ¿Cómo estás viendo la situación económica de Argentina hoy? Y efectivamente es una situación complicada y con mucha incertidumbre, ¿no? Creo que como a pocos otros países nos tocó la pandemia en el peor momento. Salió de un gobierno que fue verdaderamente muy malo, y sobre todo con una crisis tremenda que afectó a todas las empresas y a todos los trabajadores. Incluso grandes empresas como Vicentín terminaron fundiéndose, ¿no? Claro. Es una cosa bastante increíble. Entonces, en ese contexto, la pandemia evidentemente trae un combo de cosas incógnitas que nunca se había visto: el cierre por precaución de muchas empresas, trabajadores quedándose en su casa. Bueno, fueron los primeros meses sobre todo de mucha angustia y preguntarse un poquito qué iba a pasar con todo esto. Y yo creo que después fue recuperándose la economía, fue abriéndose cada vez más la posibilidad de salir de parte de las personas, y una luz de esperanza ahí hacia lo último del año pasado, del 2020, en el que se venía de verano, y bueno, estaba rebrotando un poquito la economía, que se había mejorado la relación con los bonistas, se había hecho un exitoso canje, quedaba lo del Fondo Monetario Internacional, había buenas expectativas. Pero bueno, evidentemente este año parece que va a ser mucho más parecido al 2020 que a otro año, ¿no? Me parece que no es el 2021 que esperábamos. Aparentemente Europa ya está reconfinando casi todo, con distintas modalidades, ¿no? Hay una experiencia que obviamente que surgió de lo que fue el año pasado, algunas lecciones. Con lo cual, este año, otoño que ya viene para Argentina, con el incremento de casos, se viene el invierno, que se supone que va a ser más complicado en términos de la salud, y esa carrera que existe respecto de la vacunación, saber cuán efectiva va a ser, cuán rápido podemos vacunar a la población, y si eso nos va a permitir volver a una normalidad. Son todas preguntas que nos hacemos y que hacen de este 2021 un gran signo de interrogación, ¿no? Martín, con respecto al FMI, desde tu perspectiva, ¿está bien la negociación que se lleva a cabo a partir del gobierno, o como dice Amado, que es un tipo... ¿Quién es Amado Boudou, porque no estamos acá confiando? El ex vicepresidente, Sí. ya me parezco Horacio, ¿no? Sí. Que en las condiciones en las que estamos, negociar sería estar en desventaja. ¿Cuál es tu visión? Sí, el FMI siempre vamos a estar en desventaja, es decir, que es una relación de poder. El FMI es ante todo el gobierno de Estados Unidos, pero yo creo que tenemos la suerte de que Martín Guzmán está llevando adelante las negociaciones. Tiene la particularidad de que él conoce muy bien a los demócratas, sí, ¿no? de Estados Unidos. Bueno, recordemos que ha vivido mucho tiempo allá, que él tiene una relación privilegiada con Joseph Stiglitz, y Joseph Stiglitz a su vez tiene relaciones de amistad con Yellen, que es hoy por hoy la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que es como la ministra de Economía, que puso Biden, con lo cual, y el mismo Martín Guzmán conoce personalmente a Yellen, ¿no? Entonces me parece que ahí estamos llevando a alguien para negociar, que es alguien que conoce
las entrañas del monstruo, ¿no? Como se suele decir. Y eso es muy importante, saber cómo funciona Estados Unidos, cómo negocian y sobre todo conocer personalmente a la gente. Evidentemente yo creo que eso es como hoy por hoy el mejor economista que puede, el que mejor negociación puede llevar a cabo. Martín, Ahora, sí. sí. No, seguí. No, ahora lo que digo es una negociación muy difícil, en el cual obviamente hay un juego, me parece, entre Alberto y Cristina, de que Cristina corre por izquierda en cierto punto de la negociación, que yo creo que siempre es algo importante cuando vos negociás. Decir, no, mirá, yo no puedo negociar esto porque me están criticando por tal cosa, ese tipo de cosas. No, yo creo que hay un juego también de policía bueno, policía malo, hay que entenderlo en ese sentido. Claro, como estrategia, digamos. Como una estrategia de negociación, Claro. me parece que es algo que es importante y que es casi lógico que eso ocurra. Y después, a ver, lo mejor sería llegar a las elecciones de octubre con una buena negociación realizada, cerrada con el Fondo Monetario Internacional, con una economía creciendo, pero bueno, eso no sabemos, sería como en un mundo ideal, no sabemos si va a ocurrir. Bueno, hablando del mundo y de la economía real, sabemos que el comercio exterior es re importante y las exportaciones para el crecimiento de la Argentina. ¿Cómo está el concierto internacional que está, digamos, todo reacomodándose? Y en el caso nuestro, como en todos lados, con costos logísticos diferentes, tenemos el tema de barcos, hidrovías, puertos. ¿Cómo nos estamos reacomodando para poder avanzar sobre ese terreno, no? Sí, ahí sobre la cuestión de las exportaciones, yo diría que las exportaciones son el 20% del PIB de la Argentina, con lo cual tal vez no es tanto un motor de crecimiento, porque ese 20% no puede traccionar mucho el resto de la economía. Generalmente el motor de crecimiento de la economía, la locomotora, está en el mercado interno. Mejorar los salarios va a crecer la economía, eso es así, no hay mucha vuelta que darle, porque estamos hablando del restante 80% de la Argentina. Entonces, sí es importante lo que vos decís, porque con esas exportaciones se va a pagar la deuda externa en dólares. Ajá. Entonces, el crecimiento de las exportaciones es necesario para efectivamente mejorar las cuentas externas. Vos de nada sirve que hagas una buena negociación si después te quedás obviamente sin reserva para pagar lo que vos negociaste que ibas a pagar, por más recorte, por más quita que haya en la deuda, no te sirve si vos no conseguís los dólares. Con lo cual, eso que hablas de la hidrovía, por ejemplo, es un tema que es crucial, que evidentemente no estamos negociando en las mejores condiciones, que yo creo que incluso hay muchos debates internos en el gobierno y la postura de alguien como Tayana, por ejemplo, en el Senado, es distinta de la que puede tener alguien como Meoni o los gobernadores, con lo cual, bueno, es un problema complejo que bueno, el cambio de gobierno en diciembre de 2019 y la posterior pandemia creo que atentó un poquito contra una buena negociación de eso, pero digamos, desde mi punto de vista, Argentina, el Estado argentino tiene que tener mucho mayor injerencia en ese corredor, esa salida donde sale el 70% de las exportaciones del país, porque justamente es algo como, es el núcleo, es un poquito como, digamos, es lo que cuando Rosas hizo la vuelta de obligado, toda esa batalla, digamos, la discusión pasaba por justamente esa entrada, digamos, el comercio que salía por el río. Entonces, es relevante, es muy relevante y el Estado argentino tiene que estar muy presente en ese tema en particular. Martín, nuestra compañera Julia nos te quiere hacer una pregunta. ¿Vos creés, Martín, que hay posibilidad de controlar esas exportaciones? Porque algunos, vos decís 20% y algunos se extienden hasta el 40%. ¿Se pueden poner aduanas en los puertos? ¿Qué pensás que se puede hacer? Sí, aduanas ya hay en el puerto. Hay, digamos, se habló de muchísimas cosas en los últimos tiempos, se habló mucho de contrabando vía Paraguay, pero yo soy bastante escéptico respecto de la magnitud que tiene ese contrabando. Porque verdaderamente Chaco tiene, por ejemplo, 1 millón de toneladas de soja de producción, y Paraguay ya tiene 10 millones de toneladas. Esas 10 millones de toneladas de soja paraguaya salen todas por
por el Río de la Plata. Con lo cual, no hay que negar de que hoy por hoy Paraguay tiene una producción sojera propia muy fuerte, es la quinta producción del mundo, produce casi tanto como China. China produce 12 millones de toneladas de soja anual y Chaco está ahí, está con 10 millones de toneladas, Paraguay. Paraguay. Entonces me parece que ahí creo que hay, se gira alrededor de mucho mito, hay pocos datos y los datos que hay, los grandes datos, no dan verdaderamente que sea relevante ese tipo de maniobras a gran escala que existen obviamente, y de hecho hay puntualmente siempre aparece un informe de camiones que paran con soja que va para Paraguay, etcétera, pero eso es poco en relación a lo que del volumen del cual estamos hablando. Hay muchas cosas ahí, me parece que está bastante controlado, los puertos y ese tipo de cosas. Hay muchísimas maniobras, obviamente, pero no creo que el grueso de las exportaciones sean exportaciones que se hagan en negro, sino que el grueso de las exportaciones se hacen en blanco, y cuando uno más se mete en ese tema y más habla con los técnicos de aduana, más habla con los técnicos portuarios, se da cuenta que es muy difícil que se nos escape ahí un elefante blanco, como dicen a veces, ¿no? Es decir, algo que está ahí y que nosotros no lo vemos, por más que sea muy visible. Bueno, no creo que en el caso de la soja pase algo así. Martín, volviendo al tema del FMI, de la deuda, de la negociación, el gobierno de Alberto Fernández ha dispuesto que se haga una investigación sobre cómo se contrajo la deuda en el gobierno de Macri, qué responsabilidad tuvo el gobierno de Macri, si fue legal o ilegal, no pasó por el Congreso, qué se hizo con esos dólares que llegaron, que no están en ningún lado, que se fugaron, qué pasó. ¿Vale la pena una negociación con el Fondo Monetario en estas condiciones, cuando todavía estamos viendo si esa deuda es legal o no, cómo se tomó y demás? Yo creo que la deuda es legal en el sentido que ya está reconocida por el gobierno argentino, no creo que el gobierno vaya a ir por ese lado. Sí, la querella es sobre la forma en que el propio gobierno argentino y las razones por las cuales el gobierno argentino generó esa deuda. Me parece que ahí hay como un matiz que es importante. O sea, la querella no es para desconocer el pago de esa deuda externa, no es para ir a un default y esas cosas. Simplemente es para empezar a bucear las razones del préstamo y qué se hizo con esa plata del lado argentino, del gobierno anterior, ¿no? Claramente. No se está poniendo en duda la legalidad del préstamo, que podría terminar en un no pago de esa deuda. Me parece que por ahí no va. Y bueno, si bien hay muchísimas discusiones que se pueden dar, es una cuestión, en última instancia, una cuestión de poder. La deuda con el FMI es una deuda con el imperio, con Estados Unidos, y no hay posibilidad de defaultear esa deuda. De todos modos, perdóname. No se defaulteó en el 2001. Con lo cual es imposible, se le siguió pagando, a pesar de todo lo que pasaba en Argentina en el 2001. Martín, disculpa. Se le siguió pagando al FMI. Discúlpame, pero la vicepresidenta el otro día, en el acto que no tuvo tanta repercusión cuando habla de la deuda, ella remarca que fue tomada por otros actores y también en el FMI había otros actores. O sea, la titular del fondo ya no está más. Digo, eso no incide para nada en esta estrategia de ver cómo la pagamos. Sí, yo creo que ahí hay varios que ya comentaron de que efectivamente esa deuda lo que tiene, esto no lo hace ilegal, son pequeñas finezas, pero que me parece que hacen al análisis. Nadie desconoce esa deuda. Lo que sí critican es que el Fondo Monetario Internacional haya pasado por encima de sus propios estatutos. Exacto. Para prestarle a Argentina mucho más de lo que deberían haber prestado. Entonces ahí hay un argumento, pero es un argumento casi jurídico, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros si de los 44.000 millones de dólares que nos prestó el FMI, tendría que habernos prestado 25,
Bueno, estos 25 los vamos a negociar según lo que dice el Estatuto del FMI, que el Estatuto del FMI te da un periodo de gracia, para decir así, de 10 años, como máximo. Sí. Pero el resto de la plata, que no nos tendría que haber pagado el FMI, lo vamos a pagar, como es una plata que se negoció por fuera del estatuto, la vamos a pagar de forma acordada, pero fuera del estatuto del FMI, es decir, un poco una cuestión ad hoc entre Argentina y el FMI. Marta, Marta, vos tenés una pregunta. Es un argumento jurídico, me parece que en el fondo no te digo que es una chicana, ¿no? Pero son cuestiones que es difícil que el propio FMI acepte. Pero que está bueno hacérselos recordar de vez en cuando. Exactamente. El FMI obviamente se siente muy incómodo con esta situación. Claro. Pensemos que los que negociaron esto, no solo del lado argentino, que obviamente no está más el gobierno, perdió las elecciones, sino del lado del FMI, Lagarde, Lipton, toda esa gente no están más. Claro, por eso. No están más. Pero igual hay continuidad jurídica, ¿no? Porque el FMI sigue siendo igual, Argentina sigue siendo Argentina y Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Sí, Marta, dale. Lo que yo quería decir es que la deuda probablemente sea legal, pero claramente es ilegítima, me parece. Por otra parte, funcionarios del Fondo Monetario reconocieron que le habían prestado para hacer la campaña de Macri. Sí, reconocieron que fue no solo el FMI reconoció que era un préstamo político, sino que también el propio Macri, en su último libro, que no les aconsejo leer, que se da al primer tiempo. Gracias. En su último libro y primer libro, ¿no? Porque no creo que nunca escribió nada. No. Pero bueno, para simplemente uno hace esos esfuerzos para, casi de morbo, ¿no? Para mencionarlo de alguna manera. Él mismo en el libro dice que efectivamente fue un préstamo político. Claro. De que el staff técnico se sentía muy incómodo con ese préstamo, porque sabía que era un préstamo político que obviamente le daba Trump a su amigo Mauricio Macri para financiar la campaña. Bueno, entonces ahora podemos incomodarlos de pronto un poco más y pagarlo a los premios, tal vez. ¿Cómo? No, yo digo que tal vez ahora podríamos incomodarlos un poco más y pagarlos con toda la tranquilidad a muy larguísimo plazo, ya que parece ser que hay que pagarlo. Sí. Bueno, esto va a ser objeto de la negociación, como les dije, una negociación difícil que tiene todos esos condimentos. Me parece que de todas formas, una de las lecciones me parece que aparece de todo este problema es que necesitamos cambiar las leyes sobre la forma en que se toma deuda externa en la Argentina y que todo préstamo que se tome con el Fondo Monetario Internacional tiene que pasar por el Congreso. Uno se acuerda cómo estaba compuesto el Congreso en el 2018, ¿no? Sí, claro. Tampoco les digo que si pasaba por el Congreso seguramente hubiese pasado, digamos, positivamente, es decir, que muchos diputados y senadores habrían votado a favor y seguramente le habrían dado la mayoría, como le dieron la mayoría a la reforma de los saberes jubilatorios, por ejemplo, y a tantas cosas más, y una de las cuales, obviamente, al pago de los fondos buitres. Me parece que de todas formas se hubiese votado, ¿no? Hubiera prosperado igual. Martín, nosotros te agradecemos muchísimo por estos minutos para nuestro programa con mayor razón y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos por habernos ilustrado sobre temas que tienen que ver con todo este tema de la economía, que a veces es muy complejo, pero vos lo explicás bastante simple, así que te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo, hasta luego. Bueno.